¿Y si te dijera que tu ángel de la guarda no solo te cuida, sino que puede transformar tu hogar entero? ¿Y si todo comenzara con un simple crucifijo, una medalla o un rosario olvidado? Hoy descubrirás las señales invisibles que confirman tu ángel está actuando. Hay algo que tal vez no te han dicho con claridad. Tu ángel de la guarda no solo te acompaña en silencio, también responde cuando tú decides vivir la fe con signos visibles. Y uno de los caminos más directos para atraer su presencia activa son los objetos bendecidos. Muchos creen que el ángel custodio solo actúa en momentos de peligro, otros piensan que basta con creer en su existencia, pero la verdad es mucho más profunda. El ángel está contigo siempre, pero se manifiesta con mayor fuerza cuando encuentra un ambiente espiritual propicio, y los objetos consagrados son como puertas abiertas al cielo. San Juan Pablo II decía que los signos visibles de la fe no son decoraciones, son testimonios, son escudos, son llamados al cielo. Y hoy quiero que descubras algo que puede cambiar tu hogar y tu corazón. Hay señales claras de que tu ángel de la guarda está actuando, y muchas de ellas tienen relación directa con los objetos bendecidos que están, o que deberían estar, en tu casa. ¿Tienes una cruz visible? ¿Usas tu rosario o lo guardaste en un cajón? ¿Bendices tu hogar con agua bendita? ¿Has sentido paz al tocar una medalla consagrada? Tal vez no lo sabías, pero es posible que en esos gestos simples tu ángel haya respondido. Hoy descubrirás 10 señales claras de que un objeto bendecido está atrayendo la protección activa de tu ángel custodio, y si aún no las has vivido, este video será una invitación a hacerlo, porque no hay casa vacía donde se honra lo sagrado, y no hay alma sola cuando se vive con fe viva. La Iglesia nos enseña que cada persona, desde el momento de su nacimiento, recibe un regalo celestial. Un ángel custodio designado por Dios para acompañarla, protegerla y guiarla durante toda su vida. Este ángel no es una idea simbólica. Es real, tiene presencia espiritual, observa, intercede, consuela y muchas veces actúa en silencio. San Juan Pablo II afirmaba que la presencia del ángel custodio es una manifestación del amor personal de Dios por cada alma. No somos abandonados, no caminamos solos, y en los momentos más difíciles, ese ser invisible está a nuestro lado, incluso cuando no lo percibimos. Pero ¿qué relación tienen los ángeles con los objetos bendecidos? La respuesta es clara y poderosa. Los objetos bendecidos son señales visibles de una fe invisible. Son puntos de contacto entre el cielo y la tierra. Y cuando estos signos están presentes en un hogar, se convierten en terreno fértil para que los ángeles actúen con más libertad. Padre Pío lo vivió en carne propia. En su celda había una cruz, una imagen de la Virgen, un rosario gastado por tantas oraciones, y allí, decía él, los ángeles entraban y salían como si fuera su casa. No es superstición, es misterio, es fe concreta. Cuando colocas un crucifijo en tu pared, cuando usas agua bendita al entrar en casa, cuando besas tu rosario antes de dormir, le estás diciendo al cielo, aquí hay fe, aquí se cree, aquí se espera. Y los ángeles responden. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la veneración de los santos, los sacramentales y los signos visibles son expresión del sentido profundo del alma creyente. Y añade que los sacramentales, como el agua bendita, las medallas o el crucifijo, preparan al corazón para recibir la gracia y protegen del mal. Es decir, un objeto bendecido no tiene poder mágico,
pero sí tiene una función espiritual, y los ángeles de la guarda colaboran con esa función. Por eso, cuando un objeto sagrado está en tu hogar y tú lo colocas con fe, lo usas con devoción y lo honras como signo, estás creando un ambiente espiritual que atrae la presencia activa de tu ángel custodio. No se trata de tener muchos objetos, se trata de tenerlos con sentido y sobre todo de vivir con el corazón abierto al misterio, porque donde hay fe viva, hay presencia celestial. Hay hogares que están siempre en tensión, donde hay ruido, discusiones constantes, sensación de peso en el ambiente, pero algo cambia cuando se introduce un objeto bendecido con fe. Tal vez colocaste una cruz en la sala, o empezaste a usar agua bendita en la puerta de entrada, o pusiste una imagen de la Virgen junto a tu cama, y desde entonces algo se sintió distinto. Juan Pablo II decía que los signos visibles de la fe, cuando se usan con devoción, tienen el poder de irradiar paz. Y esa paz no es solo emocional, es espiritual. Es el eco de una presencia celestial que ha sido despertada. Padre Pío lo decía con simplicidad. Los ángeles son atraídos por la oración, pero también por la humildad y los signos de fe. Cuando un objeto bendecido es colocado con fe en el hogar, el ángel custodio actúa como guardián. Protege el espacio, disipa la sombra, abre el alma a la gracia, y una de las señales más claras de su presencia activa es la paz que no tiene explicación. No viene de las circunstancias, no depende del ruido exterior. Es una paz que se instala, que se siente, que transforma el ambiente. Es como si el alma supiera que ya no está sola, como si el hogar se volviera tierra sagrada. Si alguna vez, después de colocar un objeto bendecido, has sentido tranquilidad en medio del caos, o consuelo en la noche, o simplemente un silencio que abraza, quizás fue tu ángel, haciéndote saber que está más cerca de lo que imaginas. Hay momentos en la vida que escapan a toda lógica, accidentes que no suceden, enfermedades que no avanzan, personas que iban a salir y por algo se quedaron. Y tú sientes en lo profundo que algo o alguien te protegió. Juan Pablo II decía que los ángeles custodios son enviados por Dios como ministros de su providencia amorosa, y que muchas veces actúan sin que lo sepamos. Pero también enseñaba que su acción se vuelve más evidente cuando vivimos rodeados de signos sagrados, no porque el objeto tenga poder, sino porque la fe expresada en lo visible atrae la acción divina. ¿Alguna vez rociaste agua bendita en tu casa y días después algo te libró del mal? Colocaste una cruz sobre la puerta y sentiste que la atmósfera cambió, bendijiste tu hogar y desde entonces un problema se disipó. No es coincidencia. Padre Pío contaba que muchas veces los ángeles actuaban en nombre de Dios, protegiendo a los fieles que vivían con reverencia los sacramentales. Y una de las señales más claras de que un objeto bendecido ha activado la presencia de tu ángel custodio es la protección en medio del peligro, esa casualidad que te salvó, esa distracción que te retrasó justo a tiempo, esa voz interior que te hizo cambiar de camino. Los ángeles actúan, y cuando lo hacen con fuerza, con rapidez y con ternura, pero muchas veces necesitan que tú crees el ambiente, que abras la puerta de tu hogar al cielo. Y los objetos bendecidos son una de esas llaves, porque cuando bendices tu casa con fe, tu ángel bendice contigo. A veces no necesitas ver para saber que alguien está contigo, solo basta un instante de silencio, un objeto en tus manos y una sensación que no puedes explicar. Hay personas que al tomar el rosario con devoción sienten que el ambiente cambia. Otros, al besar una medalla bendecida, experimentan un calor, una paz, un abrazo invisible.
Y muchos más, al colocar la mano sobre una cruz, sienten que no están solos. Juan Pablo II decía que los objetos consagrados tocan el corazón, porque contienen la memoria del cielo, y que cuando se usan con fe, permiten que el alma sienta más de lo que los ojos ven. Padre Pío contaba que, al sostener su rosario, muchas veces sentía la cercanía de su ángel, y que esa cercanía no era solo espiritual, sino casi física, como un peso suave en el hombro, como una calma que lo envolvía. No se trata de buscar emociones, sino de abrirse a la gracia. Los ángeles de la guarda no siempre se hacen notar, pero cuando ven a un alma que sostiene con fe un objeto bendecido, se acercan, se manifiestan, y, si Dios lo permite, hacen sentir su presencia. Si alguna vez, al rezar con tu rosario, sentiste que no estabas solo, si al colocar la cruz sobre tu pecho, algo dentro de ti se encendió, si al tocar el agua bendita, tu corazón se llenó de fuerza. Tal vez no fue solo devoción, tal vez fue respuesta, tal vez tu ángel te estaba abrazando, y si aún no lo has sentido, no te preocupes, sigue orando, sigue tocando lo sagrado con respeto, porque tarde o temprano lo invisible se hace cercano. El momento de dormir es uno de los más vulnerables del día, es cuando el cuerpo descansa, pero el alma permanece abierta. Muchos, al irse a la cama, sienten ansiedad, temores, recuerdos dolorosos. Otros sufren pesadillas, insomnio, sensación de que hay algo que no los deja en paz. Y, sin embargo, algo tan sencillo como colocar un objeto bendecido bajo la almohada puede cambiar todo. Padre Pío enseñaba que el rosario bajo la almohada no solo protegía el sueño, sino que atraía la presencia del ángel custodio. Decía que el alma, al dormir con fe, es visitada por consuelos del cielo. Juan Pablo II también hablaba del poder espiritual del descanso ofrecido a Dios, y enseñaba que la noche, cuando es entregada con oración y signos visibles de fe, se convierte en un espacio de revelación, de sanación, de comunión invisible. ¿Alguna vez has puesto una medalla, un crucifijo o un rosario junto a ti al dormir y has tenido un sueño sereno, un despertar sin miedo o incluso la sensación de haber estado acompañado? Esa podría ser una de las señales más dulces del amor de tu ángel, un regalo silencioso, una caricia espiritual. No se trata de buscar sueños especiales, sino de confiar, de ir a dormir con fe, de rodearte de lo sagrado y dejar que el cielo haga el resto. Si hasta hoy tus noches fueron inquietas, prueba esto. Coloca con devoción un objeto bendecido cerca de ti. Haz una oración breve a tu ángel y descansa con el corazón entregado. Porque cuando tú cierras los ojos con fe, el ángel abre sus alas para velar tu descanso. Hay momentos en que la mente está nublada, decisiones por tomar, problemas sin resolver, caminos que parecen cerrados, y uno reza, pero no encuentra claridad. Sin embargo, muchas personas han vivido algo sorprendente. Justo después de orar con un objeto bendecido entre las manos, una idea clara surge. Una decisión difícil se vuelve simple. Una palabra viene al corazón y todo cobra sentido. Juan Pablo II decía que el alma que se dispone con signos sagrados y oración sincera es más receptiva a la voz de Dios. Y esa voz muchas veces se manifiesta como luz interior, como una inspiración repentina, como una respuesta que no esperabas, pero que llega. Padre Pío relataba que muchos fieles, al rezar el rosario con verdadera fe, recibían una luz del alma que les daba fortaleza para continuar. No era una visión, era una certeza, una claridad interior que solo puede venir del cielo. Los objetos bendecidos, cuando se usan con reverencia, no solo protegen, también abren puertas.
preparan el corazón para escuchar mejor, para sentir mejor, para entender lo que antes estaba oculto. Tu ángel custodio es mensajero. Y muchas veces, al verte rezar con fe junto a un crucifijo, un rosario o una medalla, él actúa, no con palabras audibles, sino con susurros al alma, con luces que iluminan tu noche, con pensamientos que no son tuyos, pero que resuenan como verdad. Si alguna vez, después de una oración junto a un objeto sagrado, has sentido paz para decidir, claridad para actuar, o una idea nueva que te llevó por un mejor camino, dale gracias a Dios y agradece a tu ángel, porque tal vez fue Él trayendo la respuesta que tú ya no sabías cómo pedir. Hay situaciones que parecen repetirse, personas que traen tristeza, conflicto o confusión, ambientes que cargan con una energía pesada, visitas que llegan y dejan la casa revuelta, en silencio o en discusión. Y de pronto, algo cambia. Pusiste una cruz en la entrada, colgaste una medalla bendita en la puerta, comenzaste a rociar agua bendita en el hogar, y esas personas empezaron a alejarse. No fue con pelea, no hubo una explicación lógica, simplemente dejaron de venir, o su actitud cambió, o la casa se volvió más tranquila. Juan Pablo II decía que donde hay signos visibles de fe hay luz, y donde hay luz las tinieblas retroceden. Los objetos bendecidos no expulsan personas, pero sí elevan el ambiente, y cuando un lugar está consagrado, cuando se vuelve tierra de oración, aquello que no resuena con la paz se va. Padre Pío contaba que en su convento, cuando alguien llegaba con mala intención, bastaba que viera el crucifijo y algo dentro de él se removía. Algunos lloraban, otros se marchaban sin decir nada. Y es que los ángeles custodios, cuando ven un hogar con signos sagrados, actúan como escudos, no solo contra el mal espiritual, sino también contra influencias humanas que dañan el alma. Si después de colocar un objeto bendecido notaste que ciertas personas ya no te buscan, o que algunas actitudes negativas desaparecieron de tu entorno, tal vez no fue casualidad, tal vez fue limpieza, tal vez fue tu ángel, cerrando una puerta para proteger tu paz. No te sientas solo por eso. Da gracias, porque tu casa está siendo cuidada y tu fe está haciendo eco en lo invisible. Hay objetos que cambian un espacio, pero también hay objetos que cambian un alma. Hay quienes cuentan que después de colgar un crucifijo en la sala, algo empezó a cambiar dentro de ellos, que al poner una imagen del Sagrado Corazón, la oración volvió. Que al tener una vela bendita encendida en el altar familiar, volvieron las conversaciones con Dios, y es que entronizar un objeto bendecido, colocarlo en un lugar central con fe y devoción, no es un acto decorativo, es un acto espiritual. Es decirle a Dios, tú reinas aquí, este hogar es tuyo, esta familia te necesita. Juan Pablo II hablaba de la importancia de los gestos concretos que convierten la casa en una iglesia doméstica. Y el primer gesto es hacer visible la fe, darle un lugar, permitir que un signo hable cuando las palabras ya no alcanzan. Padre Pío también lo vivía. Decía que un crucifijo bien colocado era como una herida de luz en la oscuridad, que donde estaba presente con fe, el alma volvía a respirar. ¿Has sentido que después de colocar un objeto sagrado en tu hogar, te nace más deseo de orar, que las discusiones bajaron, que volviste a hablarle a Dios como antes? Eso es señal, no de magia, sino de transformación, de que tu ángel custodio está moviéndose en ese espacio y tocando tu alma desde lo invisible. Porque los objetos bendecidos no son solo defensas, también son semillas, y cuando tú los colocas con amor, el cielo se encarga de hacerlos florecer por dentro. Si estás sintiendo sed de oración, de cambio, de fe renovada, puede que no venga de ti,
Puede que sea tu ángel susurrándote al alma: gracias por abrirme la puerta. Hay oraciones que hacemos con todo el corazón, con lágrimas, con urgencia, con fe, y muchas veces esas súplicas se elevan al cielo no solo con palabras, sino también con gestos. Colocas una imagen de la Virgen, te arrodillas frente a una cruz, acaricias un rosario mientras hablas con Dios, y sin darte cuenta, estás abriendo una puerta espiritual. Juan Pablo II decía que los signos visibles de la fe son extensiones del alma en busca de Dios, y que cuando el cuerpo y el espíritu oran juntos, la gracia desciende con más libertad. ¿Has hecho una oración especial frente a un crucifijo, o al sostener una medalla, o al encender una vela bendita, y luego la respuesta llegó? Tal vez fue un consuelo, una sanación, una reconciliación, una puerta que se abrió cuando parecía cerrada. Eso no es casualidad. Padre Pío solía decir: cuando oras con fe frente a un objeto bendecido, tu ángel de la guarda toma tu oración y la presenta más rápidamente al cielo. No porque el objeto tenga poder propio, sino porque tu fe se vuelve más concreta, más entregada, más verdadera. Y cuando el ángel ve esa fe, se mueve, actúa, intercede con más fuerza. Si alguna vez sentiste que una oración fue escuchada justo después de rezar frente a un objeto bendecido, no lo olvides. Ese puede haber sido el signo de que tu ángel estaba ahí, tomando tu súplica y llevándola al trono de Dios, con amor y urgencia. Por eso, nunca subestimes esos momentos, ni esos objetos, porque detrás de cada uno puede haber una respuesta en camino. San Juan Pablo II hablaba con profunda ternura del poder de la conversión. Decía que Dios no grita, sino que susurra, y que muchas veces ese susurro llega al alma a través de gestos simples, como el contacto con un objeto bendecido. Un crucifijo en las manos, un rosario entre los dedos, una medalla apoyada sobre el pecho, un agua bendita al entrar al hogar, y en ese momento de encuentro, algo se enciende dentro, un deseo inesperado, un pensamiento que nace desde lo profundo: necesito confesarme, debo reconciliarme con Dios. Es hora de cambiar. Juan Pablo II enseñaba que los signos visibles de la fe despiertan lo dormido, purifican lo herido y llaman a lo eterno. Y que tocar un objeto sagrado con fe sincera puede abrir una brecha en el alma, una grieta por donde entra la luz. Él mismo vivió momentos de profunda conversión interior durante su juventud, al sostener la cruz o rezar el rosario en tiempos de opresión. Decía que cuando el mundo no ofrece respuestas, los objetos bendecidos nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos. Si alguna vez has sentido un deseo repentino de confesarte o cambiar de vida después de tocar un objeto consagrado, no lo ignores. No es superstición, es gracia. Tal vez ese objeto fue el punto de encuentro entre tu alma y Dios. Y tal vez, en ese instante, tu ángel custodio estaba ahí, inspirándote, guiándote, acompañándote de vuelta al abrazo del Padre. Porque cuando tocas lo sagrado, el cielo responde, y cuando decides volver, los ángeles celebran contigo. San Juan Pablo II decía que cada regreso a Dios, aunque parezca pequeño, es una fiesta en el cielo, y tú puedes comenzar hoy. San Juan Pablo II conocía el dolor. Vivió la enfermedad en carne propia y nunca escondió sus sufrimientos, pero tampoco dejó de confiar. Decía que la cruz no es el final, sino el lugar donde comienza la esperanza, y afirmaba que en medio de la enfermedad, los signos sagrados podían convertirse en fuentes de fortaleza interior. Una cruz junto a la cama, un rosario entre las manos debilitadas, una medalla sobre el pecho, una vela bendita encendida en la habitación.
Cada uno de estos objetos, según Juan Pablo II, actúa como canal de la presencia de Dios y también como recordatorio del acompañamiento invisible del ángel custodio. Él mismo fue visto muchas veces abrazado a su crucifijo durante sus últimos años, y cuando le preguntaban si sufría, respondía con serenidad: «Estoy unido a Cristo, no estoy solo». Muchos fieles han vivido experiencias similares, en momentos de hospitalización, de tratamientos difíciles, de soledad en la enfermedad. Sienten una fuerza inexplicable al tocar su rosario, al mirar una imagen bendecida, al recibir una simple bendición. Y es que en el silencio del dolor, el alma se vuelve más sensible al cielo. Y el ángel custodio, según enseñaba el Papa, se vuelve más activo cuando percibe la fragilidad del cuerpo y la apertura del espíritu. Si alguna vez, en medio de una enfermedad, sentiste que un objeto bendecido te dio paz, te sostuvo, te consoló, es muy posible que no haya sido solo un símbolo. Tal vez fue el punto de encuentro entre tu fe y el cielo. Tal vez fue tu ángel, recordándote que incluso en la cama del dolor, Dios está contigo. Y como decía San Juan Pablo II, el sufrimiento ofrecido con fe se convierte en luz. Y donde hay luz, los ángeles no se apartan. San Juan Pablo II hablaba con profunda ternura del poder de la conversión. Decía que Dios no grita, sino que susurra, y que muchas veces ese susurro llega al alma a través de gestos simples, como el contacto con un objeto bendecido. Un crucifijo en las manos, un rosario entre los dedos, una medalla apoyada sobre el pecho, un agua bendita al entrar al hogar. Y en ese momento de encuentro, algo se enciende dentro. Un deseo inesperado, un pensamiento que nace desde lo profundo. Necesito confesarme. Debo reconciliarme con Dios. Es hora de cambiar. Juan Pablo II enseñaba que los signos visibles de la fe despiertan lo dormido, purifican lo herido y llaman a lo eterno. Y que tocar un objeto sagrado con fe sincera puede abrir una brecha en el alma, una grieta por donde entra la luz. Él mismo vivió momentos de profunda conversión interior durante su juventud, al sostener la cruz o rezar el rosario en tiempos de opresión. Decía que cuando el mundo no ofrece respuestas, los objetos bendecidos nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos. Si alguna vez has sentido un deseo repentino de confesarte o cambiar de vida después de tocar un objeto consagrado, no lo ignores. No es superstición, es gracia. Tal vez ese objeto fue el punto de encuentro entre tu alma y Dios. Y tal vez, en ese instante, tu ángel custodio estaba ahí, inspirándote, guiándote, acompañándote de vuelta al abrazo del Padre. Porque cuando tocas lo sagrado, el cielo responde, y cuando decides volver, los ángeles celebran contigo. San Juan Pablo II decía que cada regreso a Dios, aunque parezca pequeño, es una fiesta en el cielo. Y tú puedes comenzar hoy.